Hola a todos, soy Adrián Emens, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Programación Neurolingüística de la Argentina, y hoy quería hablarles un poco sobre una herramienta muy poderosa de la programación neurolingüística que son los metaprogramas. Todos saben que a los seres humanos no nos gusta convivir con la incertidumbre, nos gusta más bien convivir con lo conocido, no nos gustan que nos saquen de nuestra zona de confort y para ello, para poder lidiar con esa ansiedad que nos genera la incertidumbre de nuestro entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo, buscamos permanentemente patrones que tienen las cosas que nos rodean y entre ellas las personas con las que nos encontramos, de responder, de actuar, de hablar. Por ello, ya desde hace mucho tiempo, Hipócrates hablaba de temperamentos. La gente tenía temperamentos, particulares formas de ser. Algunos eran flegmáticos, otros eran coléricos, otros eran sanguíneos, algunos melancólicos. Y más tarde, muchos años más tarde, ya en el siglo XX, el gran psiquiatra suizo, conocido por todos, Carl Gustav Jung, hablaba de tipos psicológicos y los comenzó a agrupar en pares de categorías: extrovertido-introvertido, sensorial e intuitivo, pensador, táctil, sensitivo. Luego Mayer y Briggs agregan otro par, el juzgador perceptivo. Este ya es un esbozo de lo que serían más adelante los metaprogramas. Ya en la década del 80, principios de los 80, Leslie Cameron Bandler, esposa de uno de los creadores de la programación neurolingüística, de Richard Bandler, desarrolla el concepto de metaprogramas en programación neurolingüística y lo aplica inicialmente al ámbito de la terapia. Y años más tarde, un discípulo directo del gran Anthony Robbins, Roger Bailey, cautivado por la aplicabilidad de estos patrones para interpretar y decodificar cómo se comporta la gente, cómo se motiva y cómo piensa, se le ocurrió llevarlos al ámbito de la empresa y creó lo que él denominó Lab Profile, que es una sigla que significa Language and Behavior, o sea, lenguaje y comportamiento en inglés, y Profile, perfil, o sea que era un perfil de lenguaje y comportamiento. Redujo la gran cantidad de metaprogramas, alrededor de 60, que habían sido descritos inicialmente desde los trabajos de Leslie Cameron Bandler, a un número manejable de patrones, sistematizó su detección y su uso, desarrolló una serie de preguntas que podían o permitían, mejor dicho, elicitar, es decir, extraer o detectar cuál era el metaprograma que estaba operando en ese momento, y también desarrolló todo un lenguaje de influencia que macheaba con cada uno de los metaprogramas, o sea, que permitía hacer rapport y liderar a aquellas personas que tuvieran más activos ese metaprograma. Roger Bailey tuvo una discípula directa, Shel Rose Charvet, que se encargó de extender aún más el trabajo de este gran coach con PNL. A lo largo de Francia tradujo su trabajo en francés y además lo potenció escribiendo un maravilloso libro sobre metaprogramas que se llamó Words That Change Mind, palabras que cambian mentes, que es una de las revisiones más completas sobre metaprogramas. Más recientemente se desarrollaron software informatizados como el i1, el Identity Compass y el MindSonar en Holanda, que permiten utilizar en forma informatizada estos patrones que son los metaprogramas. Como ven, los metaprogramas son muy valorados en el ámbito de las empresas, son muy aplicados en el ámbito de la selección de personal, del reclutamiento del personal, del armado del equipo, de los equipos de trabajo, de lo que llamamos team building, del perfilado para cada una de las tareas dentro de las organizaciones, también en el ámbito de la mediación, en el ámbito del coaching, de la comunicación interpersonal en general, y también dentro del marketing, de la publicidad y de las ventas. Los metaprogramas son patrones, como decíamos antes, patrones sistemáticos y habituales,
que muestran cómo la gente se motiva, cómo la gente atiende, cómo procesa la información, cómo responde a su entorno, cómo evalúa distintas situaciones y cómo decide. O sea que son estilos de motivación, de atención, de procesamiento, de información, de evaluación, de decisión, y también al mismo tiempo son filtros perceptivos, porque cuando tenemos un metaprograma activo, evaluamos diferentes situaciones con los anteojos del metaprograma y por eso nos comportamos y hablamos de determinada manera. ¿Cómo los detectamos? Los detectamos, como decía Roger Bailey, a través de pautas del comportamiento y del lenguaje, por eso su trabajo lo denominó Lab Profile. Podemos detectarlos conversando simplemente con las personas o a través de cuestionarios prefijados y, como les decía antes, podemos utilizar un lenguaje de influencia diseñado para cada uno de los metaprogramas. Es importante resaltar que los metaprogramas se encuentran por debajo de nuestros valores y creencias y de nuestra identidad, obviamente, y por encima de nuestras capacidades. Y esto es muy importante porque a veces solemos decir soy metaprograma poder, soy metaprograma logro, y en realidad los metaprogramas no se aplican a la identidad, no son rasgos de personalidad ni de identidad. Los metaprogramas son contextuales, varían según el contexto situacional. Por ejemplo, podemos tener un metaprograma más activo en el trabajo y otro en el ambiente o en el entorno familiar. Y también, cuando hablo de contexto, me refiero al contexto emocional. Cuando estamos alegres o cuando estamos tristes, podemos tener activos uno u otro metaprograma según el estado emocional en el que estemos. Como vemos, estos metaprogramas son muy útiles para conocer los estilos de la otra persona, para perfilar a nuestros interlocutores, para hacer rapport, para motivar y para liderar. Los metaprogramas suelen agruparse de a pares o tríos, así se los fueron describiendo y agrupando y sistematizando. Cuando se agrupan de a pares solemos tener uno activo y otro en sombra. Cuando se agrupan de a tríos, uno es más activo, otro menos y otro en sombra. Y ninguno es mejor o más correcto que el otro, simplemente están más o menos activos y es importante que busquemos completar nuestro mapa viendo qué metaprogramas tenemos menos activos para poder tener una mirada mucho más amplia de diferentes situaciones. Y es muy importante detectarlos en nuestro interlocutor para poder hacer rápidamente rapport y poder liderarlos hacia el estado deseado. En próximas entregas hablaremos de algunos ejemplos de metaprogramas para que comprendan aún mejor este poderoso concepto y esta poderosa herramienta que nos ofrece la programación neurolingüística. Chao, hasta la próxima.